Buenas tardes, buenas noches a todos. Este seminário tem por título Acolher, Consolar e Esclarecer. E orientar, ¿no? É um seminário que foi elaborado por el movimento espírita, trovadores do movimento espírita de Brasil, e foi apresentado durante um ciclo de reuniões, ano inteiro, ¿no? Sendo apresentado para os trabalhadores de centros espíritas, de las federações, instituições nacionais que têm a responsabilidade de administrar o movimento espírita em seus respectivos estados, ¿no? E ele tem o objetivo de humanizar as relações dentro do centro espírita. É um trabalho coletivo, não é um seminário de uma pessoa, não? Nós lo apresentamos, mas ele foi elaborado por várias pessoas. Acolher, consolar, esclarecer e orientar, apoiado em la orientação de Jesus. E como é um seminário, vosotros podeis perguntar a la hora que queráis, interrumpir para hablar alguma coisa, estén a gusto, porque há tempo para isso, está bem? Estén bem a gusto para participar. Seminário pressupõe participação. Bueno, Jesus pergunta, ¿no?, a los discípulos: ¿qué buscáis? E eles então lhe dizem: Rabi. Rabi significa el maestro, ¿no? ¿Dónde vives? E ele les dijo: venid e verlo. Está em Juan, el capítulo 1, versículos 38 39. Bueno, es la invitación de Jesús siempre para que los discípulos pudieran participar y en la experiencia aprender, por la experiencia, ¿no? Lograr entender a proposta que ele venia para trazer. Muito difícil, não? Efectivamente, saber onde vive o Maestro, onde vive o Cristo. E ele dijo que iba para preparar lugar a los discípulos para que eles pudieran estar em onde ele estaria. E em onde vive? Nós sabemos que há distintas esferas espirituais e, de acordo com o grado evolutivo de cada um, é que é sua habitação. E então, naturalmente, podemos sacar a conclusão de que Jesus deve viver em regiões muito superiores, muito sublimes, porque é o espírito mais evolucionado que já ha estado entre nós aqui na Terra, não? Então, isto tem um outro significado, não? Quando ele invita para acompanhá-lo, não? Para ir e ver, para venir e ver, significa seguir seus passos para poder efetivamente conquistar condições de ir hacia onde ele vive para poder ver onde é. Assim que, se não há esforço, é por isto que a lição, não, nos orienta, a lição que Emmanuel nos apresentou, nos orienta para que não tenhamos ilusões. Não tenhamos ilusões, porque a tarefa de Jesus foi árdua, difícil, desafiadora. E se queremos seguir-lhe, bueno, agora temos que entender uma coisa, ¿no? A gente, quando está buscando a Jesus, normalmente não entende muito, não? Qual é o caminho, e vê a igreja ou aqueles que se dizem representantes de Deus na terra como sendo os representantes de Cristo. E então têm as pessoas esperança de ir a los templos e aí encontrar a Jesus. E muita gente traslada isto para a questão do centro espírita.
¿Qué es el centro espírita? Es aquello que nosotros hacemos de él. Depende. ¿Qué es lo que hacemos del centro espírita? Cuando la gente va ahí, como es recibida, les damos oportunidad. La gente tiene oportunidad de aprender cuando está en el centro, también de participar, de manifestarse, de traer sus dudas y buscar las soluciones de sus problemas. ¿Cómo es que ocurre? ¿Le recibimos conforme nuestro punto de vista o conforme la enseñanza que Jesús nos ha traído? Entonces, generalmente, el visitante llega a la casa espírita en condiciones tales que no permiten la suficiente lucidez para analizar y hacer por sí mismo las elecciones, ¿no?, que necesita para encaminarse, porque muchas veces ni sabe qué es el centro espírita. A veces no ha tenido oportunidad de trabajar contacto ni con una obra espírita, entonces él llega ahí sin saber bien, a veces traído por algún amigo o porque alguien le indicó, o incluso por inducción de los buenos espíritus. Y la persona llega con dificultades, ¿no? Y siente sus problemas, quiere soluciones, incluso viene porque necesita soluciones, pero él no está al tanto de que muchas veces la solución está dentro del mismo, que mucho depende de él, ¿no? Y él no tiene fuerzas para iniciar un cambio de actitud, para ajustar los comportamientos, para establecer una definición de por dónde seguir. Entonces, él viene necesitado de auxilio, de ayuda. Ya la cuestión es, ¿estamos preparados para recibirles a esta gente que llega? Y a cada día que pasa va aumentando más las personas que buscan solución, respuestas, como no encuentran en otros sitios. Muchas veces ya viene a la puerta del centro espírita, ¿no? Porque tiene esperanza de repente, por lo que han escuchado, por lo que pueden haber leído en algún sitio, ¿no?, de que el espiritismo tiene las respuestas, ¿no? En el centro espírita son fundamentales 4 actitudes. La primera es acoger, es recibir a la gente. Vamos a detallar esto más, ¿no? La segunda es consolar. Muy importante eso, que la persona se sienta consolada en la dificultad que está viviendo, en el problema que trae, que se sienta como llegando a la casa de un hermano que le quiere mucho, que le quiere bien, ¿no?, y que tiene palabras y sentimiento que le envuelve una atmósfera de receptividad, de buena voluntad, y que se sienta consolado de las dificultades primeras que tiene. Después, esclarecer. En momento de explicar, vamos a entender en qué condiciones esto se da, ¿no? Y por último, orientar. No podemos olvidarnos de que en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec nos explica que el espiritismo consuela por el esclarecimiento. Entonces aquí parece haber una inversión cuando pone acoger, consolar, después esclarecer y finalmente orientar. Parece estar invertido, ¿no?, el esclarecer con el consolar, pero no está invertido, así fue hecho de propósito, porque se observó que muchas veces en los centros espíritas las personas se quedan más en la intelectualidad y en la superficialidad de la relación. No hay propiamente un acogimiento de la persona que llega. La persona llega y
si hay alguien que le recepciona, es una recepción muy breve y le encamina para la charla pública, los pases. Y la persona tiene que arreglarse. Y a veces ni eso ocurre. La persona llega, nadie le recibe, ella tiene que sentarse ahí, no ha visto nunca un centro espírita y nadie le dice nada. Ella entra, escucha una charla, se entendió o no entendió, nadie lo sabe y se va. Ocurre mucho eso, infelizmente ocurre. Y después nos preguntamos, ¿por qué la gente no vuelve? Ahora, si tú vas a una iglesia protestante, ahí tú ves que es una recepción. Cómo la gente acoge, ¿no? Le da atención a la persona. Es importante esta persona saber su nombre, de dónde viene, si ahí está en búsqueda de alguna información, de alguna cosa. Y como el centro espírita no tiene dueño, ¿no? Hay que estar atento a eso. ¿Quién es que recibe? Hay que ser la junta directiva. No, la junta directiva tiene sus funciones también. Y puede ser que algún miembro de la junta trabaje recibiendo a la gente. Magnífico será. Muy bueno. Pero no es solamente para la gente de la junta, que son 4, 5, 6 o 7 personas. Cuando hay, porque a veces son 2 o 3. Entonces, esta actividad es para quien se interesa por el bien del centro, que se va siendo cooperador, trabajador voluntario en el centro. Por lo tanto, es para todos nosotros que aquí estamos. Es una oportunidad, ¿no? Para todos nosotros que aquí estamos. Y entonces, es acoger, dar atención a la persona, brindarle los esclarecimientos que necesita, pero sin querer en el primer día transmitirle todo el contenido del espiritismo. Tener mucho cuidado con esto, porque es más importante que la persona se sienta acogida, y si ella tiene algo que le molesta, que ella pueda hablar y que le demos atención, que le escuchemos. Algunos dirán, pero si la persona quiere una atención fraterna, debería venir a tal día y hablar entonces ahí con la gente en la atención fraterna. Mira, el procedimiento es más importante que las personas. Cuidado con eso. Todos los que son trabajadores de la casa espírita, que ahí están atentos, ¿no? Y centrados en la propuesta espírita, que basan su comportamiento en el Evangelio de Jesús, el Evangelio según el Espiritismo también, esta persona puede recibir a una persona nueva que está llegando al centro. Y no solo eso, recibir a sus compañeros, unos a otros, porque a veces nos preocupamos en recibir el nuevo, pero nos olvidamos de los antiguos, de los que ya están. Ah, esto ya está, no importa más. ¿Será que es así? ¿No es tan magnífico cuando nos llegamos y nos abrazamos, nos saludamos, hablamos unos con otros, preguntamos con sinceridad, ¿no? Con interés verdadero, cómo fue la semana, cómo has pasado, cómo está la familia? No es pregunta por preguntar simplemente, como quien no quiere saber de nada, pero está preguntando porque es muy polido, muy educado. No, es por interesarse de hecho. Saber efectivamente, ¿no?, de la otra persona. ¿Estáis alcanzando ahí la amplitud de la cosa? Alguien podrá decir, pero yo solo frecuento aquí, no, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Entonces yo no tengo que preocuparme con esto, ni de repente este seminario no es para mí, ¿no? Quítate la idea, porque si estás frecuentando un centro espírita, por alguna razón es. Y este es virtual, pero es un centro espírita. Alguna razón existe. Alguna inquietud, algo que te llamó la atención, las dudas que traía o que no encontraba respuesta en otro sitio. Al final encontró en el espiritismo el camino para efectivamente sentirse bien, tranquilizarse en relación a muchas cosas que no tienen importancia y centrarse en aquello que es fundamental para la vida.
en esta realidad de que, como dijo María Giles, nosotros no somos cuerpos, somos espíritus ocupando un cuerpo de carne. ¿No? El espiritismo nos aclara de una manera muy objetiva, ¿no? Y no tener ánimo de estar convenciendo a nadie. No es para esto que estamos, ni para hacer proselitismo, convencer a la gente de ser espiritista. No estamos tratando de eso, sino que aprovechar la oportunidad para una buena convivencia, porque si la persona se siente bien, acogida, atendida en su necesidad primera que apareció ahí, ella volverá. Y ahí entonces se da la oportunidad de los demás pasos. Porque si ella no se siente bien, no se siente acogida, no vuelve. Esta es la realidad. Vamos al acoger para ver qué significa, cuál es la propuesta, ¿no? Y vamos a ver que esto no se hace solo, ¿eh? Esto es una labor, como hemos ya dicho, colectiva. Yo no puedo llegar ahora a un centro y decir, yo voy a ser el que recibe a toda la gente. Esto va más allá de las personas en sí, ¿no? Es una labor de la propia institución, también del propio centro. Lógico que vamos a atribuir tareas, alguien puede quedar encargado pero él tiene que contar con el apoyo de otros, ya ir invitando a otras personas, ¿no? Entonces, nuestras reuniones tenemos siempre una persona que los que van llegando les saluda. ¿Está bien? Esto está combinado, ¿no? Y no es una única persona, ¿no? Podéis poner atención que vais a ver que hay normalmente dos encargados. Cuando uno no habla, habla el otro para poder acoger, recibir las personas. Hay responsables por las reuniones que están encargados de recibir las personas. ¿Es perfecto? ¿Os parece que es perfecto? No, no es. Si alguien dice que es perfecto, bueno, magnífico, porque de repente está atendiendo a todas sus expectativas, pero dentro de un rato va a ver que no es así tan perfecto. Porque nosotros tenemos muchas limitaciones, siempre podemos perfeccionar el trabajo. Entonces, el acoger es recibirlo a la persona que viene de manera gentil, natural, sincera, atenta, amiga y amorosa. Cuánta cosita, ¿eh? Para pensar, ¿no? Ser gentil sin afectación, ser natural, ser sincera con la persona, pero atención para lo que nos informa, ¿no, Emmanuel? La plantita necesita agua, pero si echas un agua hirviente en la plantita, ella se muere. Así que ser sincero no significa ser rudo. No significa ser agresivo con las personas. Ser sincero es efectivamente estar con el alma tranquila para actuar conforme la circunstancia, pero sin ánimo de agredir, de hacer con que la persona se sienta mal. Entonces, sincera y atenta, también amiga y amorosa a la vez. Pero ¿cómo voy a tener una manera amorosa de recibir gente que yo no conozco? Bueno, entonces vamos a empezar a recibir amorosamente a los que conocemos. ¿Hacemos esto en nuestro hogar? ¿Cómo así en nuestro hogar? No es en nuestro hogar allá, ¿no?, que André Luis tiene el libro, no. Yo estoy preguntando en el hogar de cada uno de nosotros. Nosotros nos recibimos unos a otros en casa. Nos saludamos cuando llegamos de las labores, de estar afuera y tal. Nos saludamos. O simplemente entramos y ya está, ¿no? Y si el otro hace alguna pregunta, ya nos molesta. No, hay que ver, porque lo que ocurre dentro de nuestro hogar es lo que trasladamos para las relaciones con los demás, ¿no? Así que a veces, para empezar a acoger bien, ¿no? Pero hay algunos que son así en casa, porque todos nos saben cómo somos, entonces somos rudos, pero en el centro no, en el centro somos muy gentiles. ¿Será que es así que tiene que ser? Una coherencia, ¿no? Porque si no, no hay autoridad moral para aquello que estamos haciendo. Y aquí vai especificar, entonces, como acoger. Com uma mirada tranquila,
y una sonrisa tierna, envolviendo a la persona en vibración de paz. ¿Cómo va a envolver en vibración de paz si no estamos sintiendo paz? Por esto es importante llegar antes de que la gente empiece a llegar. Unos minuticos por lo menos. Concentrarse ahí, si van a ser 2 que van a recibir aquel día las personas en el centro, ¿no? Entonces llegar antes, hacer una lectura, una oración, prepararse, buscar la sintonía con los benhechores espirituales y entonces ya prepararse, ¿no? Porque pueden venir dificultades, personas con problemas, a veces gente agresiva, o llegar a alguien queriendo hacer lo que no se puede en el centro espírita. Y tenemos que tener entonces la mirada siempre tranquila, una sonrisa tierna. Y si la persona no está haciendo algo que no debe es porque de repente no sabe, entonces envolver a esta persona en vibración de paz, porque estamos emitiendo paz, sintiendo paz adentro nuestro, sin señales de cansancio o enfado, porque algunos vienen y hablan mucho, ¿no? Y uno ya piensa así, ay Dios mío, hoy voy a ir al centro a recibir a la gente, pero tomara que no venga fulano, porque ay, si fulano llega, y viene siempre el fulano, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a aceptar esta realidad, porque ahí estamos, no es para hacer lo que nos agrada, sino hacer lo que es necesario, ¿no? Y desarrollar la paciencia, la tranquilidad, ¿no? No puede tener síntomas de contrariedad, de preocupación con otras cosas y de prisa, de querer librarse de las personas porque tiene otra cosa para hacer. Hay algunas personas que dan más valor a los procedimientos de que para la atención que pueda dar a las personas, ¿no? Entonces, procedimientos es para hacer cuando no hay nada más para hacer, ahí se hacen los procedimientos. Pero atender a la gente es fundamental, es principal, es primero, ¿no? No puede haber preconceptos de naturaleza ninguna. Estos días una persona hizo contacto conmigo preocupadísima, porque ella frecuenta una cierta institución, ¿no? No es pequeña, es una institución razonablemente, ¿no? No es tan bien inmensa, pero tiene soporte. Y un miembro de la junta directiva, estaba esta persona y otra, vino y empezó a hablar y de repente habla una cosa terrible, ¿no? Del tipo criticando la raza de otro, no otra raza. No voy ni poner porque es discriminador total, ¿no? Y dijo, pero son muy feos esos. Y las dos, ¿no? Que estaban ahí se miraron una a la otra y Dios mío, ¿no? Y intentaron amenizar la cosa, ¿no? Y hacer la persona reflexionar un poquito. ¿Cómo puede ser miembro de la junta directiva de aquella institución y hablar una cosa de esa en un pasillo? O pensar eso, hombre de Dios. Juzgar una otra raza como una raza fea. Y ahí entonces yo voy a narrar una experiencia, ¿no? Nosotros vivimos en Corea del Sur. Yo voy a poner porque todos que van ahí pueden encontrar esta situación. Y yo tuve una lección muy interesante ahí para mí, ¿no? Y ellos les gusta mucho una comida típica que llaman de kimchi. Y es una comida fuerte, ¿no? Que se prepara con acelga o con repollo. Y se pone una salsa que puede ser de pescado, de carne, una mezcla. Y se pone a curtir eso, ¿no? Por un tiempo. Y después se pone unas ciertas neveras que son propias, con una temperatura adecuada para conservar aquello por meses, ¿no? Y esto porque a veces hay invierno, las producciones no son constantes. Entonces, desarrollar esta comida es una comida típica, ¿no? Y para quien no está acostumbrado es muy fuerte. Y naturalmente, como todos comen desde que son pequeñitos, lo que se come sale por los poros, ¿no? Por las exhalaciones naturales del cuerpo. Y tiene su olor característico, ¿no?
Y esto para nosotros, que no somos del país, nos parecía fuerte demasiado, ¿no? A veces en el metro y tal, muy fuerte, ¿no? El olor. Y un día comenté hice amistad con un coreano en un curso que estaba haciendo, muy simpático, ¿no? Y ellos son muy simpáticos, ¿no? Son todos normalmente muy simpáticos, ¿no? Reciben muy bien, tienen una acogida muy buena, ¿no? Y entonces hice amistad con él y le comenté, ¿no? Que nosotros sentíamos un olor fuerte de kimchi, ¿no? En ellos. Y él dijo, bueno, ¿no? Nosotros somos amigos y tú me estás confesando esto porque tienes amistad conmigo. Entonces yo puedo decirte que vosotros tienen para nosotros olor a gallina. Y yo entonces me asusté y dije, Dios mío, debe ser bastante peor el olor a gallina que el olor a kimchi. Porque nosotros occidentales comemos mucho pollo, ¿no? Y lógicamente no percibimos, porque las narinas se acostumbran con los olores y se liberan para sentir otros olores. Y entonces ellos no sienten el olor al kimchi, pero sienten el olor al pollo, ¿no? A la gallina. Así que son características de la cultura, de las costumbres. Y las razas son las razas, ¿cómo vamos a juzgar? Entonces, en un centro espírita no se puede tener preconcepto de naturaleza ninguna. Ay, pero si yo no concuerdo que una persona sea homosexual, entonces va a resolver primero tu problema y después va a acoger en el centro espírita. Va a meditar, pensar en el asunto, leer al respecto para poder aprender a acoger las personas como son y no como nos gustaría que ellas fueran. Perdón que sea duro en esto, porque de hecho hay ciertas cosas que tenemos que resolver adentro nuestro, ¿no? Y si tenemos dificultad, hablar con los amigos, con personas en quien confiamos, ¿no? Y confesar, mira, yo tengo un problema porque no me gusta tal cosa, ¿no? En las personas. Y yo no consigo superar eso. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me puedes auxiliar? Y entonces se puede recibir este auxilio, ¿no? Para poder resolver, superar esta dificultad. Entonces, acoger sin preconceptos, sin anotaciones o fichas. Estar apuntando el nombre y tal, ¿no? Cuando está recibiendo a las personas, es muy complicado eso, ¿no? Aunque haya un apuntamiento, se puede hacer esto en otro momento, ¿no? Y también, si se quiere y es necesario tener los datos de la persona, que ella llene una ficha ahí cuando, ¿no? En la recepción, pero al momento de recibir a esta persona, no es este momento de las fichas. Y hay procedimientos que el centro necesita cumplir, pero a veces no es el primer momento para eso, ¿no? De repente sea después, de otra hora. Bueno, y sin curiosidad, respetando la privacidad de la persona. Si somos muy curiosos, hay que trabajar un poquito esta curiosidad, porque esto dificulta la relación, con seguridad que dificulta la relación, ¿está bien? Si hay alguna duda, por favor. Si tenemos dudas, vamos a preguntar, ¿cómo lo haría Jesús? Sin amonestaciones o críticas. Seguramente Jesús no iba a criticar. Sin apuntar faltas o imperfecciones, defectos. Sin juicios. Y a la vez respetando las limitaciones y dificultades de cada uno. ¿Está bien? Son todos puntos para meditar. Doy un tempito siempre para que puedan pensar, ¿no? Vamos al consolar. Bueno, la persona fue acogida. Esta mirada de recepción, de acogimiento, ¿no? Sin juzgar, con disponibilidad, sin prisa, sin manifestar enfado, ¿no? Todo esto. Ahora, el consolar es hacerlo sentir
que es un hijo de Dios. Y por lo tanto, amado y amparado por Él, así como por Jesús y por los benefactores espirituales que trabajan en su nombre. ¿Y dónde estamos nosotros? Porque hasta ahora está aquí. Hacerlo sentirse como un hijo de Dios, ¿cómo no? Sentirse hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Por tanto, es amado por Dios como su hijo. Y también es amado por Jesús y por los benefactores espirituales que dirigen la casa, que están ahí trabajando. ¿Y nosotros? ¿Qué somos de Él? ¿No somos sus hermanos? Porque si Él es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Es recibirle como hermano. ¿Qué haríamos con un hermano nuestro cuando llega? No es ser indiferente, porque a veces convive tanto que se hace indiferente. No estoy hablando de esto, estoy hablando, ¿no? Que viene el hermano y quiere una información, quiere alguna cosa, llega a un sitio en donde no conoce. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de atención le damos? Entonces, para consolar es necesario usar amor. Ámalo como se ama a sí mismo. ¿Está bien? Es la recomendación de Jesús, ¿no? Hacer a aquel que está ahí llegando lo que nos gustaría que fuera hecho por nosotros. ¿Qué me gustaría que fuera hecho? Llego en una casa espírita, ¿cómo quiero ser recibido? Y tener compasión. El dolor que nos hace sentir el mal de los otros. Entonces, ser solidarios. Efectivamente, movernos de compasión por la situación que de repente aparece ahí. Y esa sería la empatía que nos hace sentir que estamos en la situación del otro. ¿Está bien? Esto nos hace recordar la parábola del buen samaritano. Él fue tocado por compasión y entonces se movió en dirección al que había sido agredido, asaltado, que estaba ahí al margen, ¿no? Y entonces lo cuidó en un primer... Mira qué cosa, mira aquí está, la parábola deja esto muy claro, ¿eh? Lo acogió como pudo y consoló en su necesidad. Lo pensó, ¿no? Con aceite que tenía, con vino, limpió las heridas, ¿no? Y entonces le dio el primer socorro y después lo llevó. Si fuera en los tiempos actuales, ¿para dónde lo llevaría? Para un hospital, ¿verdad? Pero en aquel entonces no había, entonces lo llevó para una hospedaría. ¿Está bien? Bueno. Vamos a mirar un poquito el esclarecer ahora, ¿no? Y me gustaría que... Yo voy a hacer alguna preguntita, ¿no? Para que podamos tener la participación. ¿Os parece que en la parábola del buen samaritano solo hubo esta parte del acoger y consolar? ¿O hubo más alguna cosa? Piénsenlo. Nosotros vamos, dentro de un ratico, volver al asunto para que podáis comentar. Vamos pensando, ¿eh? Esclarecer es informar de los principios doctrinarios básicos y las lecciones del Evangelio de Jesús como socorro inmediato y oportuno. ¿Qué es el espíritu inmortal? Que vive experiencias milenarias a través de vidas sucesivas. Pasar entonces la información. Cuando el individuo ya entonces fue acogido, se le atendió en sus primeras necesidades y ahí va a pasar para las etapas siguientes, ¿no? Del esclarecimiento. Vamos a ver. En la parábola del samaritano,
Del buen samaritano. El buen samaritano, cuando atendió a aquel hombre que estaba ahí tirado ¿no? en la carretera, ¿él hizo alguna cosa más que acoger y consolarle? ¿Há en la parábola alguna cosa que indica que hubo alguna cosa más? Silencio. ¿No conocéis la parábola del buen samaritano? ¿O no me estáis escuchando? Yo tengo rayas aquí, no estoy hablando solo, ¿verdad? Ahí está. Luis dijo, hubo más. Atenderlo hasta casi el final. Bien. Aquí aparece un moderador que no sé quién es. Sí, quiso saber cómo seguía su salud. Siguió en contacto. Muy bien. Ah, Olga. Gracias, Olga. Muy bien. Yolanda dijo, si lo llevó a la posada para que lo atendieran. Muy bien. Como él iba a seguir viaje, lo llevó a la posada. Habló para el dueño de la posada, ¿no? Mira, te voy a dejar aquí este dinero y atiéndale en todo lo que necesite. Y si gastas más de lo que te estoy dejando, cuando yo pase por aquí otra vez, te pagaré lo que haya gastado. Fue más allá, ¿verdad? Dejó incluso condiciones de que fuera atendido en su ausencia. ¿Está bien? Pero no consta que con palabras haya esclarecido. Pero también se esclarece con los ejemplos, ¿verdad? ¿No es así? Así que muchas veces no son necesarias palabras para esclarecer. A veces los hechos, efectivamente, Marta y Yolanda. Esto, ¿no? A veces los hechos. Así que, lógico que tenemos que hablar en algún momento y si la persona pregunta, responder y tal, pero hay que actuar, hay que hacer. Y cuando lo hacemos, la cosa ocurre de manera natural, ¿no? Espontánea, ¿está bien? Entonces, surgiendo la oportunidad, y si la persona vino, fue bien acogida, fue atendida en sus necesidades inmediatas, ¿no? Y a veces incluso es una conversación que está presentando algunas dudas por problemas que tiene, ¿no? No voy a decirle, mira, venga en la reunión tal y cual que ahí te van a responder. Yo tengo que estar preparado para tener un diálogo con esta persona, ¿verdad? Y ahí la cosa, y ella le va gustando y viene, ahí a veces la institución tiene una atención fraterna, ella pide una atención fraterna, o a veces no quiere eso, sabe que hay charla, viene para la charla, y ahí descubre que hay un estudio también quiere, o a veces llega directamente pidiendo un estudio de alguna obra, de la codificación, o un ESD, por ejemplo, ¿no? Y entonces le encaminamos. Cuando entonces empieza a estudiar, a frecuentar las charlas y principalmente a participar de algún grupo, entonces el esclarecimiento se aprofunda. ¿Está bien? Con algunos no se llega al esclarecimiento sino después de algún tiempo. Hay que tener paciencia, cultivar, conquistar. La persona entonces se siente bien acogida, tiene ganas de volver y con el tiempo después va a repetir la experiencia. Así como fue recibida, también recibirá otros. ¿Está bien? Entonces, con el tiempo va a aprender que todos somos espíritus inmortales, que vivimos muchas experiencias en sucesivas reencarnaciones, en muchas existencias. Muy bien. Esclarecer que foi criado simples sin conocimientos. Esto viene con el tiempo. Como es liberador saber eso?
que foi dotado de todos os recursos e capacidades para desarrollar a inteligência e o sentimento também, e que com isto conquista seu progresso evolutivo. Que a evolução é conquista del esfuerzo, não é dado de graça. Que Deus nos brindou a vida e nos deu a oportunidade de desarrollarnos. Que tiene em si, por lo tanto, os recursos para vencer as dificuldades, dando vuelta a suas aflicções, resolvendo as problemáticas que lhe molestam. Está em ella mesma as condições de solucionar os problemas. Porque muitas vezes vem esperando que a religião lhe resolva. Não confunde o espiritismo com igrejas outras e tal, e a vezes vem incluso pedindo se não pode fazer algum trabalhito para solucionar um problemita que está tendo com alguém, não? Porque não sabe que é o espiritismo, então se confunde. E se a pessoa diz, oh não, tu estás confundindo, aqui não é aqui é um centro espírita, isto não é nada de culto afro. Mira a discriminação. E a pessoa se assusta e depois não volve mais. Então, se a pessoa pide isto, decirle, bueno, ¿por qué esperas, no, que se solucione desta maneira, não? E hablar, deixar que a pessoa hable, e vamos comentando com ela. Mira, nós temos outros métodos, pero tu tienes que acompanhar, não estar viendo e tal, e nós vamos já, se tu concordas, poner tu nome em las orações, e queremos que observes e acompanhes para ver, ¿no?, que com o tempo vai haver cambios, ¿no?, naturales em tu vida. ¿No? Ah, pero vosotros no hacéis un trabajito. Nosotros hacemos trabajo, sí, ¿no?, de recibir las personas, de darles atención, de aquí la institución tiene una obra social, por ejemplo, de distribuir alimentos a las familias que necesitan. No, yo estoy hablando de aquel otro tipo de trabajito. Ah, esto hacemos, sí, en reuniones privadas. Y si tú quieres, vamos poner tu nombre que será encargado. Ah, pero yo no puedo participar. Sí podrás. Pero no de repente, porque nuestras reuniones requieren conocimiento para que tú seas de hecho beneficiada y no sea engañada, porque hay espíritus que engañan. Así como hay hombres, personas que engañan, ¿no? Hay espíritus que engañan. Entonces los trabajitos nosotros los hacemos, pero en privado, para benefício de todos. Lo que tú podrás participar algún día, lógico que sí. Pero ¿va a demorar mucho eso? Depende de ti. Todo va a depender de ti. ¿Verdad? Si empiezas a frecuentar un tiempo, vas entendiendo cómo funciona y entonces, naturalmente, participarás de las actividades mediúnicas de la casa, como nosotros llamamos. Porque hay muchos que vienen y quieren el trabajo mediúnico, ¿no? Ah, pero si no me deja entrar para ir a asistir a los trabajos, entonces yo no vuelvo más. Bueno, la elección es suya. Si yo te permitiera, sería leviandad de mi parte, ¿no? Porque te iba a poner en una reunión donde no estás preparado para comprender. Así que yo te pediría, venga más veces, esté con nosotros, escuche unas charlas, reciba unos pases y adentra una reunión de estudio. Hay reuniones de estudio de la mediunidad, pero yo puedo estudiar la mediunidad. Puede, esto puedes. Algunos centros no dejan. No, primero tienes que hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, sí, puede estudiar la mediunidad. Vas a estudiar la mediunidad aquí a la luz del espiritismo. ¿Tú sabes qué es el espiritismo? Ah, bueno, entonces, ¿no? Aquí vengas y vamos estudiando la mediunidad a la luz del espiritismo. ¿Cuál es la reunión que yo voy a frecuentar entonces? Muy bien. Aquí tenemos, y ahí se presenta, ¿cuántas reuniones? ¿Cuáles son? Tenemos las charlas públicas, tenemos el estudio del ESD, tenemos el estudio de la mediunidad. Abre periodicamente un grupo de estudio de la mediunidad. Después cierra por un tiempo, porque
va profundizando os assuntos e quando uno entra em certo momento já não consegue acompanhar. Assim que necessita entrar do começo. De quando em quando abrimos um grupo para poder, então, não, periodicamente entrar para o estudo da mediunidade também. Se aclara, não? Ni todos les va a gustar, ni todos van a volver. Porque também não se pode agradar a toda a gente. El mismo Jesús não agradou a toda a gente, não? Nós estamos trabalhando com Ele. E por Ele, não, haciendo a labor junto a nossos hermanos. Esclarecer que tem libertad de elección, sendo responsável, esto sí, de las consecuencias que traigan las elecciones. E que solo Ele pode cambiar su momento actual a través de la voluntad firme en esos cambios. Isto não se pode aclarar no primeiro dia que a pessoa chega em el centro. Estás vendo que el esclarecer já vai profundizando e solo pode dar-se com ele tempo. ¿Está bien? No se hace de una hora para otra. Y esclarecer todavía que el análisis y comprensión de las causas de sus problemas posibilitarán la búsqueda de las soluciones. Porque las cosas tienen una razón de ser. Que las reservas de fuerzas, de equilibrio y de armonía são construções próprias de cada um de nós. Com o auxílio, podemos ter auxílio, sim. E podemos auxiliarmos uns a outros, pero nadie pode fazer por outro lo que o outro tem que fazer. Porque senão não se desenvolve. E aqui cabe o exemplo de la mariposa, ¿no? Que é, primeiro, um bichito. Qual é o nome que se dá? ¿Es un gusano? Es una oruga. Muy bien, gracias María Giles. Y la oruga, ¿no? Come, y un cierto momento va y prepara un casulo. Que se envolve, parece que se va a morir, ¿no? Parece un ataúd que se va a morir ahí, pero se queda ahí un tiempo y cuando sale para volar. Se nós vamos, intervenimos, la sacamos antes del tiempo, ella no desarrolló las alas y la fuerza, el esfuerzo que hace para salir ahí de adentro, le da fortaleza a las alas para poder volar después. Así que podemos auxiliar uns a outros hasta um certo ponto. Después cada uno tiene que hacer su camino. E se tu dices isto a primeira vez que a pessoa chega ao centro, não vuelve mais. Porque quiere que el cura, que el substituto del cura, le resolva os problemas. E alguns dizem assim, pero que religião tibia é esta? Não pode nada. Empieza a orientar. ¿Hay alguna duda? En esta parte já é mais compleja, ¿no? Então pode ser que haya alguna duda. Nada, seguimos. Orientar. Bueno, la orientación viene con la información ofrecida por el esclarecimiento hacia la práctica del bien que expresa la ley moral que emana de Dios. No hay como orientar sin una base. ¿Bien? Y esta base puede ser la propia experiencia de la persona, direccionada a la luz de una filosofía como el espiritismo, por ejemplo, ¿no? Pero partindo de la experiencia de la persona. Hay que partir siempre de algo que ella ya tiene, porque no hay nadie que no haya pasado por experiencias en la vida, que deben de haber dejado algún tipo de lección, ¿verdad? Orientar hacia la tarea de autopreparación, consciente y voluntario, buscando conquistar nuevos conhecimentos e novas virtudes. E eu pergunto, vamos a ser honestos com nós mesmos, quem não quer escrever nada em área de texto não necessita. Não vamos terminar quando termine el orientar. Me gostaria que cada um hiciera el análisis suyo
¿En qué situación yo estoy cuando voy al centro espírita? Vamos seguir aquí y vais pensando en esto un poquito. Orientar hacia la necesidad de la atención solidaria al prójimo indistintamente. Entonces, que hay necesidad de atender al semejante. ¿Estáis percibiendo eso? Después, hacia la eventual participación en las actividades de la casa espírita, de acuerdo con su capacidad y su posibilidad de trabajo. Mira a lo que va la orientación, al propósito de la existencia de la criatura, que es hacerse útil, reconocer que tiene potencial y que puede ser útil, porque una buena parte no hace porque se juzga inútil, porque no cree que no tiene condiciones. Deja esto a otro. Yo admiro mucho a fulano que tiene condiciones de hacer estas cosas, pero yo no, ay Dios mío, yo no. Y entonces se autolimita, se impone barreras, trabas, que le dificultan desarrollar sus potenciales. Todos pueden. Pongan esto en la cabeza, ¿está bien? Y sientan esta realidad en relación a vosotros mismos. Yo puedo. Cada uno tiene que decirse eso, no para sentirse orgulloso, no. Es para humildemente ir y cumplir su función. Para eso. Porque hay que ser humilde en la tarea. Muy bien. Antes de ir para acá, ¿no? Vamos a volver aquí, creo que vuelve aquí. Bueno. Nos ponemos techo, ¿no, Yolanda? Sí. Vamos allá. Es la reflexión del seminario. Quien quiere hablar puede. Quien quiere preguntar algo puede. Si quiere escribir en el área de texto puede. Si no quiere manifestarse, tampoco es necesario. Estén tranquilos. Entonces, es un momento de reflexión. ¿En qué condición yo estoy al llegar en la casa espírita? ¿Estoy en la condición de ser acogido? ¿Yo estoy en la necesidad de ser consolado? ¿Ya tengo alguna condición de recibir esclarecimiento? ¿Ya puedo? ¿Ya participo de grupos de estudio? También de repente doy alguna charla, ya, o estoy colaborando en los pases, o estoy en alguna actividad ya o no. Yo solo voy ahí, asisto, estoy recibiendo esclarecimiento, pero o ya entré en la etapa de la orientación, que el esclarecimiento ya me va haciendo luz y yo voy viendo que necesito pasar de la condición de frecuentador, de asistido, de ser beneficiado por todas las reuniones, y ya empecé a entender que yo tengo condiciones y necesito hacer alguna cosa de útil. José Luis dice, en la condición de aprender y participar en las actividades. Muy bien. Magnífico. ¿Alguien más, por favor? Gracias, José Luis, por manifestarse. ¿Nadie quiere poner nada? Estamos aguardando a ver si alguien dice alguna cosita. Yolanda puso en la condición de esclarecimiento. Bien, es bueno tener conciencia de esto, ¿está bien? Que podamos ver en qué condición estamos. Vamos a ver, voy a dar algún ejemplo aquí para que podamos, ¿no? Esto no es personal porque nosotros, la mayor parte ni nos conocemos personalmente. Entonces, si de repente lo que voy a poner cuaja en la situación personal de alguien, no es intencional, ¿está bien? Porque voy a entrar en algunos detalles ahora que a veces nos toca un poquito, ¿no? Tere dijo, estudiar y participar en las actividades
Juana María, ahora mismo me he sentido muy acogida y estoy en condición de esclarecimiento. Muy bien, Juana. Azucena, creo que estoy en la fase de esclarecimiento. Magnífico. Muy bien. Vamos pensando cada uno, no necesita escribir si no quiere, pero sitúate, ¿en qué condición estás? Y dentro de esto vamos allá. ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo me manifiesto? ¿No? Yo estoy en el centro espírita y, bueno, fui acogido, recibido, tuve algún momento de necesidad, ¿no? en esta llegada y fui atendido, consolado en mi problemática y me siento incluso agradecido y tal. Y ya estoy estudiando, ¿no? Participo de las charlas y bueno, estoy en esta etapa. O a veces va más allá, ¿no? Ya empecé incluso a hacer alguna cosa, ya colaboro en alguna cosita, pero yo tengo algunos hábitos que son un poco raros, ¿no? Y es un poco difícil para mí, porque yo no aguento, ¿no? Yo no puedo ver cosas erradas. Y entonces cuando yo veo algo que no está bien, y yo digo, mira, yo ya entendí que estoy trabajando, pero fulano, mira, entonces yo voy y digo a los demás, mira, fulano, mira lo que hace fulano. Está dificultando las cosas, fulano. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Estoy contribuyendo para la paz, la armonía entre los trabajadores? ¿O yo traigo una inseguridad tan grande adentro mío, ¿no? Que necesito apuntar las imperfecciones de los demás para que no perciban las mías y yo mismo no me quede tranquilo ahí, porque esta situación tiene que aparecer y es natural, ¿no? Y los atritos ocurren dentro de los grupos porque a veces no se trabaja eso, que se llama reforma interior, ¿no? Es utilizar el esclarecimiento para el autoexamen. ¿En qué esto que estoy aquí estudiando me auxilia para resolver estas problemáticas que yo tengo, ¿no? Una persona que fuma mucho, por ejemplo, ¿no? Va entendiendo que esto no es bueno y tal, y que atrae a veces espíritus obsesores, ¿no? Y que fuman con ella, y ella entonces ya va entendiendo que es necesario hacer un esfuerzo, va a buscar auxilio y va a caminar. Son a veces vicios físicos, y a veces son vicios morales, ¿no? Y que van a aparecer naturalmente, ¿no? Porque si la persona no trabaja eso, va a ser elemento de disensión después, de dificultad dentro del equipo más tarde o más temprano. No sé si me estás entendiendo, ¿no? Por eso la etapa del esclarecimiento es importantísima. Y hay mucha gente que empieza a trabajar ya desde que llega a la casa espírita. Y trabaja muy bien, ¿no? A veces está acostumbrado ya a trabajar en equipo, pero hay otros que quedan años, ya están incluso dando clases y no consiguen resolver ciertos problemas que están ahí arraigados y que les causa trastornos de cuando en cuando. Yo les voy a decir que tuvimos una vez con un compañero que conducía grupos de ESD. Pero ele tinha um preconceito tão acentuado que venia de uma inseguridade personal dele, não? E não lograva superar. E então tuvo problemas com várias turmas de ESD, porque se posicionava de tal maneira que a gente reaccionava. E uns já deixavam de vir, e outros que persistiam peleavam com ele. E a situação era muito complexa, muito difícil, por conta destas posições radicais a vezes, y por ciertas observaciones que son discriminadoras, ¿no? A veces en relación a las mujeres, ciertas bromas que se hacen, o en relación a la condición de homoafectividad de alguna persona, ¿no? Que hoy esto es punto pacífico, es bullying, es discriminación y no tiene cabida, ¿no? En sitio ninguno. Pero la persona a veces trae tanta dificultad, y otros que tienen un hábito de hablar mal. E já sabemos, a psicologia nos deixou isto muito claro já, não? Uma pessoa, não, que habla mal para mim
de alguien, cuando esté con aquel alguien, va a hablar mal de mí para este alguien. Porque es un vicio terrible, ¿no? Así que, sabiendo de esto, hay que, ya en la etapa de querer hacerse trabajador o de haber empezado y estar trabajando, hay que observar cuáles de mis problemas pueden afectar el equipo y dificultar el trabajo. Y cuáles son las cualidades, las características positivas que tengo que pueden contribuir. Es muy bueno, ¿no?, examinar esto. Juana, a ver si hay alguna manifestación, un momentito. Tere, estudiar y participar de las actividades. Juana, ahora mismo el sentido da corrida, já havia visto, ¿no? Azucena, creo que estou em la fase de esclarecimiento. Marta, dice aprender e esclarecemos, ¿no? E esclarecimiento. Yolanda, juzgando para no juzgarme. Si es la situación es esta, ¿no? Se juzga para allá para no encarar lo que traemos adentro, ¿no? Luis Marchante, yo tengo actividad en el centro, pero necesito de quitarme algunos defectos que me irritan, aunque me contengo que contener porque hay personas que están a nuestro lado para sufrir pruebas, yo quiero decir. Ajá. A ver si entendí, Luis, es natural, ¿no? A veces, Luis, tenemos una imperfección y aquello nos molesta y nos pone nerviosos o irritadizos. Y por cuenta de esta irritación con nuestra imperfección, nosotros no conseguimos una buena relación con las otras personas, ¿no? Es como que si estuviéramos amargurados o acabrunhados o lastimados con nosotros mismos, ¿no? Sintiéndonos frustrados. Incluso eso hay que trabajar. Está bien tener paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces exigimos de nosotros lo que no podemos dar de una hora para otra. Y los hábitos que hemos, ¿no?, negativos, que son vicios, que desarrollamos a veces por varias encarnaciones, que se instalaron en el ámago de nuestro ser, no lo podemos simplemente agarrar ahora y sacarle, ¿no? Es como algo que está enraizado ahí. Entonces hay que a veces tener paciencia, ir trabajando despacito, ir aflojando la raíz, ¿no? Y ir haciendo con que la cosa se va así como que trabajando por alrededor, ¿no? Cavando un poquito aquí, ahí y tal. Y de repente lá ya adelante nosotros percibimos que la cosa está... Oye, pero hace un buen tiempo que ya no siento más aquella angustia, no siento más aquella cosa que me molestaba tanto. ¿Está bien? Así que también tener paciencia con uno. En la etapa de esclarecimiento y orientación principalmente vamos a aprender eso. Muy bien, ¿habéis percibido? Yo voy a hacer un resumen que está aquí para que se pueda comprender. Es necesario entonces recibirlo y aceptarlo como es, pero aliviar los síntomas de los problemas que trae y encaminarlo hacia las actividades de la casa, ¿no? Ahí vienen las explicaciones doctrinarias y del Evangelio en las charlas públicas y vienen más cosas, ¿no? Los cursos de actividades de ESD, estudio de la mediunidad, si es niño o joven, entonces también en la infancia y la juventud, en la asistencia y promoción social, en el atendimiento espiritual, esto no sé qué es, GCE, son tantas siglas, Dios mío, en el estudio aprofundado, en el Esperanto, a veces se la casa ofrece, que hay gente que le gusta estudiar otros idiomas, esto es muy bueno, ¿no? Muy bien. Y también que es a través del estudio, del autoamor, del trabajo amor, que él va a construir su fortaleza interior. ¿Está bien? Todo aquel que de hecho, pasa por las etapas y va para el esclarecimiento y persiste en el esclarecimiento, va llegando el momento entonces de la orientación, en que va a trabajar mucho su interioridad para poder entonces cada vez hacerse
más útil, más efectivo y auxiliar a otros a hacer la misma cosa. ¿Está bien? Bueno, con eso, ¿no? Nosotros podemos aclarar ahora, ¿no? Que el acoger es para todos. Vamos a entender eso. El acoger es para todos. Todos los que llegan. Hemos tenido el cuidado de decir la persona nueva y también el propio trabajador necesita ser acogido por otros compañeros de trabajo. Entonces, que el acogimiento está presente en todas las etapas. Y esto tiene que ser cuidado. El coordinador necesita estar atento si los trabajadores que están en su equipo están siendo bien recibidos, están siendo acogidos. El consolar también tiene que estar en todas las etapas. Porque si hacemos amistad, si el corazón llega, si nosotros somos trabajadores, vamos naturalmente en las conversaciones estar confesándonos unos a otros. Y mutuamente, a depender de las situaciones, ora consolando y ora siendo consolado. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, el esclarecimiento ya va para quien persiste. No se puede esclarecer aquel que no quiere ser esclarecido. Hay que haber un cierto grado de madurez. Y es increíble porque algunos empiezan, pero van hasta un punto y paran. Ya no vuelven más. O a veces vuelven, pero quedan estancados. Hasta aquella situación de la persona que dice así: hace 40 años que yo entré para el espiritismo. Y se ve en el comportamiento que el espiritismo no entró en la persona. Después de 40 años. Hacemos uma análise general sem apontar personas, que isto não se deve. Pero aquele que quer aprender tem que observar o que está ocorrendo, para apontar o dedo, para sacar lecciones para si. Como está em el Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 19 hasta el 21. Que es derecho del hombre observar las imperfecciones ajenas, para provecho propio, não para hablar mal, para apontar, ou para auxiliar a la persona. ¿Está bien? Yolanda, la sinceridad con uno mismo es la base del cambio, aunque sea difícil a veces, porque nos relacionamos desde la superficie. Normalmente sí, Yolanda. La mayor parte de las relaciones son la superficie. Y con algunos es que será más profunda la relación, ¿no? Y entonces, en la casa espírita, habrá siempre unos grupos que se afinan más que outros grupos, ou nos afinamos mais com algumas pessoas que com outras. É naturalíssimo isso, não? Pero isto não significa ter inimigos, ou não querer bem a pessoa com quem nos afinamos, não? A vezes ligar-se e trabalhar incluso com algumas pessoas, respeitando a las demás, não? Pero hay que ser sincero com uno mesmo, senão a coisa não camina, não? Então, o esclarecimento já não é para todos, é para os que persistem. Y la orientación solo se va a dar en profundidad para aquellos que siguen, que se hacen trabajadores. Jesús establecía estos niveles de manera muy natural, muy natural. No dejaba de enseñar al pueblo, porque uno de los discursos más profundos y que solo por él se basta para la transformación de la criatura, fue el sermón de la montaña que él hizo para un público que estaba ahí, personas normales. Pero normalmente hablaba con esta gente por parábolas. Y él explica, los discípulos le preguntan, ¿por qué habláis para ellos por parábolas? Y él dice, porque viendo no ven, escuchando no entienden. Pero a vosotros sí, vosotros entendéis. Y entonces él orientaba a los discípulos. Al pueblo esclarecía en ciertas circunstancias. Algunos él simplemente acogía y consolaba, hacía la curación y tal, ¿no?
que es el consuelo. Y aquellos que persistían, estaban con él, esclarecía, pero orientaba al grupo que efectivamente se disponía a trabajar. Cuando el joven mancebo llega y le dice así, Señor, espera que yo enterre a mi padre, después yo vendré. Y el Señor le dice, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Cuanto a ti, ven y siga para divulgar el reino de Dios. Porque ese ya tenía condiciones, pero estaba entregado a las cosas materiales, al cuidado del cuerpo, ¿no? Y entonces aquellos que solo cuidan del cuerpo están muertos para la realidad espiritual. Pero aquel que despierta para la realidad espiritual acepta el esclarecimiento y va partiendo entonces para la orientación. ¿Está bien? La casa espírita tiene 4 estructuras: la física, la jurídica, la administrativa y la espiritual. La física es donde no es necesario poner las cosas. Nuestra estructura física es virtual. Esta sala nuestra, cada uno tiene sus ordenadores en su casa. Y la estructura física del centro es hecha por los recursos que tenemos nosotros. El móvil que utilizamos para las reuniones. Esta es la estructura física. La jurídica, el centro está registrado en España y hace parte de la Federación Espírita Española. ¿Tiene una administración? Sí, tiene una junta, tiene división de tareas. Ahora mismo vamos a tener el domingo una asamblea. El día 10, digo. Una asamblea de socios para atender las cuestiones jurídicas y administrativas. Y tiene una estructura espiritual que es hecha por los espíritus con nuestra contribución, porque nosotros somos los que materializamos la acción espiritual en el campo material. ¿Está bien así? Una pregunta para nuestra reflexión. Cuando vengan a conocer su casa espírita, ¿qué van a encontrar ahí? Vosotros podéis responderme, por favor. Podéis poner en el área de texto. Los que frecuentan centros físicos, que están trabajando, frecuentando, ¿qué es lo que encuentran? Es para poner la realidad, no es para poner así algo utópico, no. Es para poner la realidad. ¿Qué es lo que encuentran? Hay que esperar un poquito porque las respuestas demoran para llegar. María Giles dice acogida familiar. Muy bien. ¿Sabéis por qué María Giles pone eso? Porque ella hace la acogida familiar. ¿Está bien? Vamos, otros. ¿Cómo veis? En un grupo pequeño, ¿verdad, María Giles? Muy bien. Mamen dice seriedad y cariño. Muy bien. Cuando encontramos estas cosas es un privilegio. En algunos casos, un personalismo muy grande, dice David. Y es a veces ocurre, infelizmente. Juana, ahora me fijo más en mis malas tendencias y voy intentando corregirlas. Y me doy cuenta que estas tienden de alegría y compañerismo. Muy bien. Excelente, Juana. Muy bien. Verónica, otras personas en búsqueda de orientación espiritual. Esto es lo que encuentra, ¿no? Viniendo gente para eso. José Luis, muy buenos compañeros encuentra José Luis. Muy bien. Esther, un ambiente tranquilo y acogedor. Y Juana, alegría y compañerismo. Muy bien. Esto es magnífico. Muy bien, deberemos de encontrar estas cosas positivas en el centro. Y el centro que vamos, si no encontramos esto, vamos a aproximarnos, conocer mejor, no imponernos, hacer amistad, conociendo a la gente y esperar que nos invite al trabajo. Y si no nos invita, pero queremos cooperar, aguardemos una oportunidad que aparezca algo y nos ofrezcamos. A ver si nos acepta.
Y empecemos a hacer despacito, despacito, sin querer obligar que la junta lo haga, que la junta lo cumpla, que la junta... No. Entra despacito y vamos nosotros a hacer lo que es necesario hacer, si nos dan la oportunidad. Sonia dijo, me siento como si estuviese en mi casa. Muy bien. Normalmente sentimos esto porque también ya estamos haciendo parte de la casa, ¿no? Estamos colaborando. Ambiente de mucha fraternidad, dice Marta. Y Verónica, David Samoya comenta, un personalismo muy grande. A veces encontramos personalismo, encontramos disputas, encontramos personas que desean dominar a los otros. Y yo pregunto, ¿para qué estar en un centro espírita para esto? Porque se puede estar en cualquier lugar del mundo para eso. Estar en un centro espírita para proyectar la personalidad es una pérdida tan grande, porque ahí es una oportunidad magnífica de superar eso. Te dijo simpatía y amor. Muy bien. Vosotros habéis puesto muchas cosas positivas. Esto es muy bueno. Y si no encontramos esas cosas positivas, entonces que nosotros nos hagamos aquellos que ahí vamos a traer estas cosas, ¿bien? Y de esta forma, entonces, nosotros vamos a encontrar en el centro recibimiento. Yolanda dice, acogida en el Centro de Espíritas Sin Fronteras. Gracias a Dios. Tenemos que mejorar esto, ¿no? Recibir mejor todavía la gente. Mamen, es normal esto en grupos humanos aún muy ignorantes. Es no o desconocer de repente la doctrina. No falta estudio y reforma íntima, seguro, mamen. Cuando no se está haciendo bien es porque no se entendió la doctrina, ¿no? Entonces, mira, qué cosa magnífica, ¿no? Llegar y ser recibido con un abrazo sincero, fraterno, ¿no? De hermano, de acogimiento, ¿no? No hay problema, mami. Yo también mi teclado y después a veces el móvil principalmente, corrígelo todo, pero corrija a su modo, ¿no? Salen unas cosas si uno no pone atención. Entonces, recibimiento, acogida, acogimiento. Esto es fundamental, ¿está bien? Y ahí nosotros encontramos también consuelo. Estamos nosotros dando consuelo a aquellos que vemos que están llegando, les acogimos. No necesitamos esperar que otros hagan. Nosotros podemos hacer, ¿no? Con amistad, sin querer ser nada del centro, ni no enseñar a los demás que tienen que hacer, no, nada de esto, nada de prepotencia, de ignorancia, de querer ser el que sabe todo, el que hace todo, no, espontáneamente, simplemente, ¿no? Y si nos critican, bueno, no se tira piedra en árbol que no da buenos frutos, ¿no es así? Yo ya he visto trabajadores que a veces se recogen por cuenta de las críticas del otro que no logra trabajar. Quiere proyectarse, pero no logra, ¿no? Y entonces cuando ve el otro que está trabajando, piensa que el otro se está proyectando y entonces critica. Porque si fuera él, estaría proyectándose. Entonces no consuela, ¿no? Al revés. No acoge y no consuela. Pero estamos encontrando esto en el centro donde yo estoy trabajando. Ofrece esclarecimiento. Se sienta para escuchar. Hay el diálogo. Sabe cuál es la problemática de la persona que está. Sabe cuáles son sus necesidades de aprendizaje. De hecho, María Giles puso, creo que se trata de acompañar al compañero en su aprendizaje, llamarle o enviar un WhatsApp preguntándole, ofreciendo nuestro apoyo, que sepa que estamos ahí cuando lo necesite. Muy bien. Esta es una forma de aproximación. Muy bien. Y en el centro, ¿no? Que nosotros frecuentamos, somos trabajadores.
Há a orientação, há reuniões de estudio, há oportunidade para a gente, ¿no? Nosotros nos estamos esforzando para ser aquellos que tienen condiciones de explicar qué es el espiritismo, cuál es la propuesta del cristianismo para la humanidad. Entonces, ¿estamos listos para asumir esta tarea? ¿Estamos? Si estuviéramos dentro de una sala, no todos juntos, yo iba a querer escuchar una única respuesta. ¿Cuál sería? ¿Vamos a asumir esta tarea? Todos responderían unánime. ¡Sí! Muy bien. Estamos listos. Trabajemos juntos. No se puede trabajar solo. En el espiritismo, es como en el cristianismo, Jesús formó equipos de trabajo. Ha sido magnífico estar con vosotros aquí, tenerlos en la sala, y pregunto si hay alguna duda que queráis aclarar todavía, alguna cosita que se pueda poner. Ha sido maravilloso, muy bien. Voy a cerrar esta presentación y devolver los mandos. Agradeceros mucho. Me gustó mucho estar con vosotros este momento. Y estamos siempre a la orden, ¿está bien? Vamos a concretar estos ideales que el espiritismo nos trae, que depende de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Y esto no realizas. Vosotros, los que estáis trabajando, sabéis de esto, ¿no? No realiza mucho. El poder ser útil a alguien es alguna cosa que es trascendente simplemente, ¿no? Sinceramente, yo no sé si hay algo mejor que esto. Yo no creo. Uno sentirse útil, sentir que efectivamente en un dado momento valió para alguien, ¿no? Esto es impagable. Y entonces tenemos que estar siempre abiertos para poder aprovechar estos momentos que la vida nos brinda, que a veces nos brinda y no vemos, ¿no? Nos pasa y no percibimos. Así que el centro espírita tiene que ser este hogar, este sitio en donde nosotros nos encontramos para compartir dificultades, para vivir los desafíos de la vida, pero con alegría, con buen ánimo, con apoyo mutuo, con dedicación, con sinceridad, y hacer lo que tenemos que hacer, independiente de que si las personas aceptan, comprenden o no. Nosotros seguir efectivamente esta orientación de Jesús de amar incondicionalmente. Este es el sentido profundo de este seminario que dejamos aquí como comentario.